como siempre, con una rica oración. Señor, para darte muchas gracias, que eres bueno. Queremos agradecer eso sobre todo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias. Tu sustento, tu cuidado. Bendito seas. Sigue guardando a todos, a quienes amamos tanto, a quienes nos acompañan por extensión, a tu iglesia. Que sigamos disfrutando, como dice la Escritura, las delicias a tu diestra para siempre. Y así esta reunión, y así enamorarnos más de ti, y así también entre nosotros, cada vez más, Señor, este mueganote que haces en tu coinonía. Entonces, con la agradable disfrute de tu presencia y el sabor tan rico de boca de tu manifestación, así quedamos, por el nombre. Amén. Amén. Híjole, hasta parece que de veras tengo una relación con Dios, ¿verdad? Cuando me oigo Dios, no, parece que sí es auténtico esto. Muy bien, entonces, cristológico, Jesucristo Señor, revelación especial, las Escrituras. Y quedó pendiente con puntos suspensivos este asunto paradójico, que ya sabemos lo que es una paradoja. ¿Cómo es posible que se den los contenidos y que se tergiversen o que no se perpetúen, que no continúen, que fue lo que se quedó? ¿Qué? Perpetúen. Que, bueno, ya ni te pregunto qué dije, pero perpetúen. Eso es un misterio. Se supone que no, y quedó en el aire hace 8 días esto de, bueno, si se dan contenidos y se establece liderazgo con esos contenidos y así se multiplica en otras congregaciones, ¿por qué carambas no permanecen? La respuesta, hace 8 días no me acuerdo qué dije bien, pero vamos a decirlo a la luz de la historia. La verdad es un misterio y es difícil de comprender. Miren, sucede desde que los discípulos de los discípulos continúan. Se llama teología patrística. Ya en la teología patrística es increíble, muchachos. Termina Juan, que es el más tardadito cronológicamente, por el 100 se cierra en números redondos, más o menos. Y luego después, que empiezan, la Didache, que es el siguiente, es el más calientito, después de estos, el Pastor de Hermes es otro, es decir, esos son los títulos de las cartas, de los libros. Ya empieza a haber tergiversación. Y uno dice, charros, pero si estos casi estaban con Jesucristo, porque estuvieron muy cerca de los discípulos, fueron discípulos de los discípulos, y continúan y empiezan a escribir, y empiezan a tergiversar. Entonces uno dice, ¿qué sentido? ¿Qué era lo que quedábamos hace 8 días diciendo? ¿Vale la pena? O sea, ¿por qué te matas preparando y dando contenidos a unos si luego estos mismos u otros empiezan a aplatanarse, voy a usar ese término, tanto con el contenido como con el seguimiento? Y hubo una respuesta que me interesó mucho de nuestros amigos a distancia, que dicen, no, pues sí, es cierto, nos hemos quedado aplatanados, porque sin decir nombres, mencioné algunos y hubo reacción y dijeron, sí, es verdad. Y miren, históricamente sucedieron varios factores. Hace 8 días hablábamos de que los discípulos, por lo pronto, antes de la resurrección, se escondieron asustados. Se presenta Jesús y ya como que se envalentonan. Pero ese de tener valor fue con unos cuantos, porque aunque todos dicen que estaban prendidos, unos pocos hicieron algo. Y dentro de la leyenda urbana se menciona a Tomás, que fue para allá, a fulano que fue para allá, pero no tenemos ninguna evidencia de que realmente fueron a la geografía que se dice por leyenda urbana y que hicieron la obra que se dice que hizo. En realidad, si no aparece Pablo, ¿quién sabe? Bueno, claro, todo está patrocinado por Dios, digo, no podría haber salido de otra manera, pero vamos a manejarlo hiperbólicamente así. Si no hubiera aparecido Pablo en escena, no habría cristianismo, porque, acuérdese, Jesús no compone la teología de la iglesia, no compone la teología del Nuevo Testamento. Jesús, su razón de ser fue su muerte, su resurrección.
Punto. El resto le toca a Pablo. De hecho, dice en Colosenses Pablo, y suena así como herejía, yo tuve que continuar lo que a Cristo le faltó por su iglesia. Y cuando uno lo lee, se saca de onda porque suena herejía, pues que lo de Cristo no fue completo, no, absolutamente completo, salvíficamente hablando. Pero en cuanto a la composición del, iba a decir querigma, pero mejor digo del contenido cristiano, le pertenece al apóstol Pablo. En otras palabras, muchachos, hay dos actores en escena. Uno muere y resucita, que eso nos da la salvación, y el otro personaje lo descifra y lo pone por escrito y hace misión. Si no es Pablo con sus achichincles, que ya ven que se juntaba con unos, los llevaba, los jalaba y luego se enojaba y se peleaba y ya así. Si no es eso y su misiología, no habría iglesias, perdón. Entonces, decimos, regreso a la pregunta de hace 8 días, ¿vale la pena? La respuesta es obviamente que sí, porque es un quehacer que hay que hacer, valga la expresión, pero también es rescatable. Aquí viene lo interesante. Si bien es cierto que no existe una continuidad de pureza doctrinal y de seguimiento de discipulado, porque en la historia existen muchos accidentes, hablo de la patrística, donde se empieza a tergiversar y se empieza a decir que el agua salva, que el agua perdona pecados, y yo me dice, Chihuahua, pero han pasado 40 años y que era discípulo de y que se sabía bien el contenido, empieza a decir que el agua salva, que la iglesia es la madre de la salvación. Un poquito más adelante, creo que es Tertuliano, empieza a decir que hay que comer del cuerpo de Cristo, ya como periodo apologético de las persecuciones y el repartimiento del pan así en las catacumbas, pero también era la razón histórica de la persecución. O sea, muchos factores influyen para que haya tergiversación de contenidos, pero también la moda. Recuerden que es una religión integral y que no estamos puros, como decimos en filosofía tabula rasa, que traes la mente así en blanquito, sino estás con mucho sincretismo, mucha contaminación de la religión integral. Unos le dicen cosmovisión, a mí no me gusta decir cosmovisión, su nombre en sociología de la religión es religión integral, que es la filosofía predominante, las religiones predominantes, que no necesariamente cristianas, paganas, etcétera, y el cristianismo, y todo se mezcla, todo se mezcla. Entonces, así va diluyéndose como la leche light o esos productos, se va diluyendo el contenido y el seguimiento. Y es a la siguiente generación. Oye, yo te preparé, te di la formación, te di el contenido, ya me voy, te quedas, ¿qué haces? Se supone que tienes con qué, pero lo empiezas a diluir porque la presión externa de la religión integral y de lo que estés viviendo te contamina sin querer queriendo si no estás pedaleando como el salmoncito. Bueno, el salmón no pedalea, va en contracorriente y río arriba, pero yo hablo de pedalear, de remar sobre lo que uno está. Estoy diciendo, tú careces de reflexión y te oxidas. Es que la gente se queda con la finta que con lo que tuvieron ya es suficiente y se les olvida que tienen que seguir su quehacer teológico, que no es otro que actualizar la verdad escritural a su momento. Entonces se quedan en la trampa de que ya me enseñó, ya se fue y ya me quedo con esto. Y caemos en la ironía de que se convirtió en doctrina enlatada. Y aparte en dogma. Se convierte en doctrina enlatada, sí, sí tú. Pero ahorita están mencionando pues de la actualización y actualización para alguna cultura es de un modo y desde otro. Estas diferencias, yo a mi modo de ver, estas diferencias que Pablo trata de explicar o interpretar detallar algunas cosas y nos las deja ahí. Yo no dudo que está inspirado, que recibió inspiración Pablo para plasmar, aparte de sus conocimientos que tenía y demás. Pero al igual que él, otros que pusieron cosas diferentes, pienso que también se han de haber sentido algo inspirados, y eso pues solamente ellos lo sintieron. Que haya sido real o no haya sido real,
pues eso es otra cosa. Sí, y bien, acuérdense que la revelación tiene tiene tres lados esa moneda, no es una moneda de tres lados, está raro. Tiene inspiración, tiene iluminación y tiene manifestación. En inspiración, esa categoría la dejamos exclusivamente para los escritores bíblicos. Iluminación es para, como así que se te prende el foco, para interpretar lo que escribieron los escritores bíblicos, el material inspirado. Que es lo que podían haber tenido. Exacto. Y la manifestación va casi junto con pegada con la iluminación, porque no necesariamente es sobre los escritos, sino sobre la vida misma que disciernes y complementas sobre lo que interpretas de la escritura para tu quehacer teológico. Pero lo que iba a decir antes que se me pase, tiene que ver con lo que dijo Turo muy acertadamente. ¿Por qué digo que vale la pena? Porque si bien es cierto que un grupo en un momento dado recibe los contenidos y su formación y luego se diluye, lo real también es que en el transcurso histórico se levanta la necesidad de actualizar los contenidos, que es lo que ha sucedido con nosotros como iglesia reformada, iglesia que pertenecemos a las iglesias reformadas europeas, que se despierta y no se queda con los accidentes históricos, sino busca ir hasta el impulso original y al nacimiento de nuestra denominación, que es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que quiero puntualizar es, sí vale la pena dar todos los contenidos y preparar y dejarlo más punta de lanza, como se dice, al grupo, corriendo el riesgo de que la siguiente generación se hace floja, se asusta, los pierde, los diluye, se contamina, lo que sea, porque tarde o temprano en la tercera generación o parte de esta o de la siguiente o de la otra, despertará y de alguna manera acudirá a los principios de la necesidad de reflexión, de actualización de contenidos, de hacer una teología contemporánea, usando lo que pudimos haber usado nosotros u otros, etcétera, y lo rescatará en un quehacer de reinvención, por decirlo así, o actualización de la teología, que es exactamente lo que hicimos como denominación y lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Aunque hay que entenderlo, siempre se va a diluir. No hay un eslabón que continúe otro eslabón y eslabón y eslabón, porque eso nunca pasó en la historia. Entonces, seríamos muy exigentes si dijéramos, si yo preparo unos, quedan tan bien que estos ya no se me desvían y se me contaminan y preparan al otro. No, y esas fueron las respuestas que dio la gente que está afuera. No, sí, es cierto, me dio flojera, me contaminé, ya no quise esforzarme, me escondí, fue la presión de los que llegaron, del pastor nuevo, de los viejitos que se levantaron, entonces ya como que me encuentro. Pero habrá el resurgimiento tarde o temprano en la siguiente o en la siguiente y así. Entonces, el valor del contenido que permanece. Si no tuviéramos, déjenme decirlo mejor, si no se les hubiera ocurrido a los biógrafos poner las biografías de Cristo y si no se les hubiera ocurrido a Pablo escribir sus contenidos a las iglesias o su quehacer de distribución, de reflexión, estaríamos en la calle. O sea, vamos a ponerlo al día. Es necesario tener todo este quehacer perpetuado. Ahora, ¿es escribir? Sí, de puño y letra, definitivamente, porque la página impresa permanece. Yo lo he hecho. Lo tiene la gente por ahí regado, lo tiene la gente por ahí regado. No lo he hecho hoy día. ¿Por qué? Porque me estoy ateniendo de estas cosas. Ahora, estas cosas hacen alguna perpetuidad, a menos que lo borre algún tarugo, ¿verdad? Que no sepa estas cuestiones. Bueno, o sea, el tarugo fui yo. Pero esto otorga perpetuidad de alguna manera y ya habrá algún, iba a decir ocioso, pero no es como, algún pensador, curioso, algún generoso que diga, yo lo voy a poner por escrito. ¿Y saben qué? Yo sé que quieres hablar, pero es que se me van las ideas. Es que eso pasó con los escritores bíblicos, ¿eh? La paternidad literaria no es del que viene el nombre de la carta o eso. Tenían sus secretarios, tenían sus escribas, tenían, desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, decimos, es que esto no lo puede escribir fulano, ¿no? Porque era iletrado, lo que sea.
tenía sus secretarios. Entonces, tarde o temprano, algún generoso pondrá por escrito algo, o simplemente de lo que vea ya así por estas cosas, y le ayudará a su contribución y ya lo registrará, lo hará como sea. Porque al final, aunque sí hay que dar crédito de la fuente, porque eso es ético, el hecho es que el quehacer y la reflexión perpetúen, ¿así? Y continúe. Ese es el sentido de todo, pero eso contesta esa pregunta tan interesante. Caramba, ¿qué no formaste? Sí formé. ¿Y por qué se deformó? Por los accidentes de la naturaleza humana y de la vida misma. Y del entorno. Perdóname, Perita, sí. Deja ver si me acuerdo. Ay. No, estabas diciendo que se diluye lo que dice. Eso pasa hoy día. Nos ha tocado varias veces que me dicen, como dijo el Paz en el sermón, y no tiene nada que ver con lo que dijo el pastor. Pues el teléfono descompuesto. Entonces, la gente, yo escuché en una ocasión, en una conferencia que nos dieron, la gente, la mayoría de las veces, no entiende el 80% que el emisor está, ¿cómo se dice? Comunicando. Entonces, recibe una parte nada más. Y entonces ahí es la importancia de la repetición para mí, aunque, por ejemplo, a ti no te gusta estar repite, pero es muy importante para que quede el concepto realmente como es. Esa es una cosa. Y la otra cosa que ahorita decías, que los accidentes en la historia y todo, la clave aquí entonces, como lo estamos viendo y como yo lo estoy entendiendo, aunque a mí ya me queda poco, es que hay que ir siempre al impulso original. Esa va a ser la clave. Siempre regresar al impulso original. Y en el caso de nosotros como denominación histórica, al origen de nuestra denominación y los principios. Y esa sería la clave para una actualización de principios, no solo escriturales, tomando en cuenta el impulso original, sino actualizados al entorno, a la sociedad, a la necesidad de hoy día. Porque yo en el seminario, ni cuando me imaginaba todo lo que estamos viendo con la tecnología, ni por aquí pasaba. Y pensamos que iba a ser muy lento. Yo conocí las computadoras que eran de un cuarto, o sea, las primeras. Entonces, tiene uno que actualizarse Sin duda. Dijiste tan acertado que clavillazos, si viviera, te diría, te vaciaste. Y pasa esto, mira. También, mi niña, tú, ¿y tú cómo sabes ver si también es? Bueno, la cuestión... ¿Cómo sabes qué? La cuestión es estar actualizado permanentemente. Una cosa que he visto con mucha tristeza es que el liderazgo no se actualiza y se quedan con lo que recibieron y ya. A mí me llamó mucho la atención que, dejando el lado académico hace siglos, bueno, pero no por esto, porque, por ejemplo, en Jalapa, con el esfuerzo ecuménico y trabajando con el CIESAS, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social, estábamos pero afilados. En Zacapu igual, que me puse a escribir los contenidos. Yo hoy día aquí, igual las lecturas, la reflexión, que hacer, te obliga a hacer como gimnasio mental. La bronca es cuando el liderazgo sale de su instituto, seminario, como se llame, que de por sí no da una formación tan de calidad y se quedan con eso y ya no le dan más. Y entonces lo que hacen es irse a lo fácil. Por ejemplo, ¿cómo se organizan iglesias y se ordenan pastores hoy día en nuestra denominación? Con los artículos de fe de Westminster presbiteriano, adaptado en New Hampshire para los bautistas, y es una repetición de doctrina enlatada. No hay ninguna reflexión. Y como bien dice, sí tenemos que ir a los principios, pero no con el dogma de que estos son los principios, como alguna vez manejaron algunos que conocemos, y dijeron, son los principios y así, y te los dogmatizaron, te dijeron, este es el principio y lo tienes que manejar así. No, ya no, sino, estos son nuestros principios y tenemos que hacer hermenéutica, interpretación de los mismos en estos tres mundos: el mundo de la Biblia, que es el impulso original, el mundo al que pertenezco, el siglo XXI, y el mundo de mi iglesia. Tres mundos hacen la hermenéutica.
Y eso es la teología contemporánea. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, tú has contestado la ironía de por qué se forma y después se deforma, pero después se puede regresar de vuelta a formar, que por eso vale la pena. Al final, muchachos, todos los pensadores, Moltmann, Carlos Barth, Brunner, Bullmann, los bárbaros, tenían que hacer estos viajes en zancadas, como cuando está lloviendo y tienes que brincar los charcos, tenían que recuperar en la historia los pensadores y la reflexión para hacer su actualización. Entonces sí vale la pena, porque si estos no hubieran estado, ¿para dónde brincan? Aunque hubiera habido la deformidad. Estamos diciendo, gente en Jalapa, gente en Zacapa, pónganse en las pilas, brincan los charquitos, actualícense, denle macizo y no se queden en la, ¿cómo se dice? En el confort. Ya me dieron, yo sé, y así. No, trabájale y no te aplatanes en la misión o en la iglesia que se formó, se forma, lo que sea, y llévala para adelante, ¿no? Aunque la inercia, la corriente, pues sea difícil y salgan y te digan y pongan sus dogmas y todo, tú síguele luchando. Pues no es otra cosa la que hemos hecho aquí. Hemos estado como Salmón brincando contra la inercia de la doctrina enlatada y actualizando y actualizando. Nuestros contenidos formativos de discipulado y de células llevan su eso de lucha contra la inercia de tener material y así. No, espérate, vamos a meterle este sabor, estos aderezos de reflexión legítimo, histórico y bíblico-teológico, ¿verdad? Que son esos saltos a nuestros principios y el origen de la denominación, que son los principios y la interpretación de los mismos. No, nunca los bautistas dijimos, estos son los principios y ya te doy su interpretación. No, sino estos son los principios y tú, es como te doy la harina, los huevos, la leche, y tú prepara tus hot cakes o el pan o vas a hacer o el pastel. ¿Sí? Ahí están los ingredientes. Esa es nuestra denominación. Eso es lo heroico y lo que me fascinó de ser bautista, porque ser bautista fue por accidente. Yo entro a esto en una denominación fundamentalista y yo estaba así todo acartonado y con armadura, así, pero terrible. Y fue ya el estudio que dije a Chihuahua, la iglesia no es lo que es la denominación, aunque se llame como la denominación. Y ya me enamoré de la denominación y ahora dije, ay, qué bueno que llegué por churro, pero qué bueno que aparte hubo escuela, porque si no ha habido escuela, me quedo en la denominación que tiene en la iglesia, que tiene el nombre de la denominación más padre que hay, pero tergiversado porque el contenido lo echó a perder y me quedo en una armadura. Sí fui claro, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces tenemos Jesucristo Señor y tenemos revelación. Vamos a entrar a otro que me encanta, sacerdocio. Otra, miren, hay quienes le ponen que el principio sociológico, que el principio político, miren, yo cuando veo eso, bueno, o sea, no lo pusimos así. Imagínense, la denominación está empezando. Y ni siquiera sabían que era sociología, pues, en el siglo XVII, ¿qué van a andar poniendo sociológico y político? No, simplemente expresaban, pues, ¿cómo nos estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, el creyente es libre, la iglesia es autónoma, bla. Por eso yo regreso, como vimos en este señor de simplicidad, de Bono, vamos a manejarlo simple, vamos a quitar las frases, como ahora la 4T, que quita algo y le ponen, y hace otra cosa, instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Por qué le ponen esos nombres? ¿Y por qué hacen esas organizaciones? O la Procuraduría ahora es Fiscalía, o sea, ¿qué necesidad de ponerle etiquetas rebuscadas y así? Vamos a lo simple, a la nomenclatura sencilla. Entonces, el siguiente es sacerdocio del creyente. Ahora dicen, pues dijiste que es sencillo, pero ¿qué es sacerdocio? Bueno, sacerdocio lo único que quiere decir es que no tiene la persona, el creyente, intermediario con Dios, más que Jesucristo. Qué chulada de principio. Si Jesucristo es bárbaro y la revelación es bárbara, pero viendo la revelación como testigo, no como diosa,
No somos biblicistas, no somos bibliólatras, de los que cargan su Biblia en el sobaco y para todos lados van y la abren, pum, y manejan así el texto a la letra. No, sino hacemos interpretación entendiendo que es un testigo y que los conceptos son los inspirados y los desarrollos. Bueno, Dios dejó a la personalidad que se manifestase. Por eso tienen los autores sagrados sus detalles humanos en la inspiración. Dios me dio el concepto, eso es infalible, pero ¿cómo veo yo la geografía? ¿Cómo veo yo? Vamos a decir, Moisés, bueno, no fue Moisés, pero el que haya escrito los primeros versículos del Génesis, aunque la paternidad literaria tradicionalmente se le otorga a Moshe, que haya dicho, Dios empolló la tierra, no, pues dice, Dios empolla la tierra porque no tiene capacidad de entender lo que es providencia, lo que es el Señor que maneja el cosmos, el Señor que tiene el control de absolutamente todo, y ve a la gallina que pone el huevo y dice, pues Dios empolla la tierra. Y tampoco iba a recibir la capacidad científica primitivamente, o sea, no se iba a brincar de su época para ponernos en palabras algo que podía entender así. Entonces, a eso es a lo que me refiero con claridad, de que Dios permite que el hombre, como hombre, haga este atado de recibo una verdad eterna, trascendente e infalible, y la comunico como mejor explico, la pruebo, la aplico, la reitero como mejor puedo, pero siempre a su tiempo. Y esas son las anomalías que luego la gente dice, es que la Biblia tiene errores. No, hombre, entiende, el receptor es un tipo, no es un Dios. El receptor recibe lo que Dios le comunica y lo escribe, ahora sí que como Dios lo da a entender, ¿no? Bueno, con eso claro que la Biblia apunta a Cristo, que no apunta a sí misma, sino apunta a Cristo, pero aquí viene la cosa bonita, ¿verdad? Pero es importante, porque si no es por esta que apunta a Cristo, pues ¿cómo conozco a Cristo? Porque no me alcanza la teología natural o revelación natural que por las montañas y las nubes yo diga, ay, hay un Dios y hay un Cristo que murió por mí. No me alcanza. Aunque, irónicamente dice Pablo, pues no tienes excusa en Romanos, porque eso ya te debería ayudar a llegar a Dios. Pero necesito el testigo que me pone con claridad, ¿verdad? La palabra se encarna y vimos su gloria, pues ya es distinto. Bueno, el sacerdocio del creyente es que el hombre no tiene el creyente no tiene intermediarios delante de Dios. Solito está con Dios. Ahora diríamos, ¿la iglesia estorba? A veces sí. La iglesia no sirve, no es que no sirva, pero a veces estorba. Y lastima esto de el hombre delante de Dios. Miren, todo esto, muchachos, lo que hemos venido pasando en nuestra vida espiritual, debería llevarnos a una toma de decisión responsable. ¿Cómo puedo expresarlo mejor? El creyente luego es un mono de imitación, y por mono de imitación no quiero sonar ofensivo, pero yo cómo lo hizo él o cómo lo hace él, entonces yo lo imito, o sea, no sale de una convicción, no sale de un razonamiento, no sale de una reflexión, sino solamente por cómo lo hacen. Y luego lo peor es cómo me dicen que lo tengo que hacer. Y entonces ahí volvemos al problema. Voy a hacer una analogía. Los papás educamos a los hijos y obviamente al principio tenemos que decirles santo y seña de todo. Pero tiene que llegar el momento, y no es tan lejos, es muy temprano, que vayan solos al baño. Por ejemplo, ¿qué hicimos todos nosotros cuando íbamos al baño de chavitos? Gritábamos, ya hice, ¿no? Y después del grito de ya hice, nosotros o nuestros hijos o lo que fuera, los sobrinos, pues iban los adultos y le limpiaban el rabo al chamaco, ¿no? Ahora, eso no permaneció siempre. Llegó el momento que, a menos que tengamos alguna deficiencia, pues sí tenían que echarnos la mano, ¿no? Igual amarrarnos los zapatos y todo eso, ¿no? Es lo mismo con el creyente, muchachos. El creyente sí tiene su momento de que necesita una guía con supervisión, con mucho cuidado, pero tiene que venir el momento en que despierta o crece a su responsabilidad y toma sus decisiones, su vida espiritual.
Ahora, con la analogía que acabo de decirles, las congregaciones es espantosamente así feo el número de gente en la iglesia que grita ya hice, o venme a amarrar los zapatos, porque para decidir sobre su vida, sobre su etos, sobre su crecimiento, dependen de... Oye, pero Eh. ya lo habíamos comentado hace tiempo también. Eh. Esto de quedar en la comodidad, en el confort. ¿No será que esto es el origen de esto es porque ya tienen la seguridad de ser salvos? También, sí, también. Ya, ¿para qué me preocupo de Sí, sí. que se hagan bolas allá otros? Es más, fíjate, es muy meritorio tu mismo caso, tu mismo testimonio. Recuerdo en alguna de estas sesiones que mencionaste algo como, yo a estas alturas o en esta época o a esta hora, estoy trabajando los libros que estamos trabajando, ahorita hasta se me olvidaron los nombres, fíjate, no estoy el único, ahorita me quedé, los nombres que hemos, de los libros de los autores que hemos estado trabajando y todo eso. Sí, por supuesto, tiene que ver también, pero el sacerdocio del creyente debe de tener esa motivación interna, ese fueguito, para que tu motor te dé como deseo de crecer, de no estancamiento, de no confort, de no irresponsabilidad. Miren, muchachos, todos nosotros y allá vemos en nuestras congregaciones los niveles. Vemos los niveles. Tenemos gente prendida, híjole, ¿no? Casada con Dios y todo esto. Y quisiéramos que todo el mundo fuera así, pero tenemos como los maestros rurales que tienen que dar primer año, tercer año, quinto año y algunos hasta secundaria en el mismo grupo. Y charros, le pongo los de a estos lodito y plastilina, y a estos vengo con las tablas del 2, del 3, y con estos ya empiezo a ponerles divisiones de un número y a estos de 2 o 3 números, no sé. Qué complejo es. Por eso las iglesias caminan con freno de mano o le meten la primera velocidad, pero se echan para atrás en reversa. Ese es nuestro problema. No es homogéneo, es heterogéneo. Hay muchas motivaciones, muchos contenidos, muchas cosas muy, muy dispares dentro del mismo grupo. Miren, para que la iglesia sobreviva, derecho que Dios existe. O sea, ¿cómo puedo decirlo? Si no es porque el Espíritu Santo está en la congregación a través de los siglos, es que esta ya hubiera tronado, pero como chinapina. Sí. Oye, pero ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles serían los efectos de que preparada la congregación o sin preparación la congregación? Eso habría que señalarlo muy enfático, porque el interés de primero el grupo de líderes no tiene interés porque no tienen visualizado los efectos que puede tener el estar preparado o no. Exacto. Ahora, ahí hay dos cosas, Turo, y son muy buenas observaciones. Una es que los que sí tienen que estar soplando, como en el examen, los contenidos. O sea, si en una reunión, por ejemplo, de adoración o de toma de decisión o de algo, quienes tienen más capacidad por estos ejercicios tienen que ser los que levantan la mano y los que hablan, los que dan veleta. Es decir, le dan el viento a la veleta, ¿no? La hacen girar por donde tiene que ir, pues. En otras palabras, les estoy diciendo, ustedes y quienes nos acompañen de linaje con esto son los que soplan para que la veleta apunte cuando tenemos que ir. Ese es uno. Pero la otra también es
Y aquí entramos a la autonomía de la iglesia, muchachos. Miren, va a sonar raro, pero sí se necesita un presbítero. La organización eclesial en el Nuevo Testamento no la tenemos con claridad. La organización eclesial no la tenemos con claridad. En el Nuevo Testamento, Pablo lo menciona en corrige lo deficiente. No. Aquí Dice la imposición, no descuides el don que hay en ti, que te fue impuesto por la imposición de manos del presbítero. Sí, tienes razón. Y eso, presbítero, anciano, obispo, pastor, son palabras sinónimas de responsables, pero cada uno tiene una especialización. Podríamos decir que son sinónimos de pastor, aunque tienen una especialización. Las chambas asignadas a estos en el Nuevo Testamento son 7. Oración, predicación, enseñanza, administración, capacitación, pastoreo y corrección de deficiencia. Y están a lo largo ahí de estos pasajes bíblicos donde Pablo asigna a quienes están en las iglesias, pero deja la supervisión, que eso es el obispo, el episcopos, es la supervisión de la iglesia. O sea, en la iglesia Corinto se reunían y decían, a ver, hermanos, ¿qué opinan? ¿Votemos? No, no. El liderazgo les decían, ¿saben qué? Nosotros ya votamos y ustedes van a ir por acá. Ahora, el asunto es que como denominación bautista, al tergiversar el principio de autonomía de la iglesia, hemos llegado a un problema grave. El miembro tiene voz y voto. Hay que poner candados. Hay que decir, perdón, ¿qué miembro? ¿Cuál? ¿Quién? No cualquiera. Pues. No cualquiera. Vamos a poner el ejemplo de lo que está pasando ahorita con la 4T. Vaya qué analogía con nuestro momento, ¿no? El presidente, en una reunión de algún viaje, le dice a los que están reunidos, 100, 200, 300, los que sean, y normalmente es gente modesta, no tiene tanta capacidad de análisis sobre la situación en específico, sino es más bien la gente que quiere algún favor sobre sus necesidades personales o sociales en un momento dado de su geografía. Entonces se les dice, ¿quién quiere que haya esto? Y entonces alzan la mano, el pueblo dijo, no, ¿qué pueblo? Ajá, ¿y quién opinó y todo, no? O sea, ahorita hay un conflicto con lo del Tren Maya, que ya se aprobó, dizque, y están los indígenas respectivos en esas zonas diciendo, no, tiene que ir para atrás, y así con muchas cosas. En las congregaciones, y bueno, no tengo que hablarles de esto, para una asamblea de toma de decisión llega el que no va, el que no está cargando la iglesia en los servicios con asistencia, presencia, colaboración. Llega el que no ofrenda, el que no es parte de esto y se responsabiliza. Pero sí llega el que quiere un asunto para echar grilla o para poner un problema o para... Y luego una cosa que de veras es muy, muy complicada. El que llama por teléfono, va a haber reunión de toma de decisión, ven para que apoyes esto. Y entonces, pues eso ya no es una toma de decisión saludable, va muy contaminada con mucho pecado. Entonces, sí tiene que haber un elemento responsable sobre el camino de la iglesia. Y ahorita nosotros tenemos un candado, por ejemplo, es el que asiste por lista y el que está ofrendando por lista. Pero ahorita en las políticas del manual de organización le pongo otro candado y le dejo a los colaboradores titulares, es decir, los que están cargando la responsabilidad de ciertas acciones dentro de la iglesia, la capacidad privilegiada de la toma de decisión, aun cuando se piense
que en algún momento esta decisión les trascienda, entonces sí, se busca al que asiste y al que ofrenda. Pero así, por ejemplo, a esta reunión del domingo, aunque vamos a aprobar a cierto número de gentes para su membresía formal, no las estoy convocando. O sea, por poner el caso, convoco a Nelly, no a Fer, porque en esa reunión vamos a aprobar la membresía por experiencia de Fer, de donde entonces ya será convocado. ¿Me explico? Sí, pero no es por feo, no, es simplemente por los candados que tenemos de salvaguarda de la misma congregación. Entonces, ahorita, por ejemplo, igual Sara y Fer, los otros no van apenas a ser aprobados como miembros. Entonces, lo que sucedía en cuestiones malévolas era, vengan los que quiero jalar para que me apoyen a mi propuesta. No, no se trata de eso. Aquí es miembros. ¿Qué clase de miembros? Primero van a ser los colaboradores titulares, los que están llevando en la espalda una responsabilidad específica, que están asistiendo, que ofrendan y llevan una responsabilidad específica, tienen el privilegio de la toma de decisión primera. Ahora, rebasa esta decisión a este grupo, entonces sí se convoca a demás miembros que asisten y que ofrendan para esa toma de decisión. Si dicen, es que es mucha responsabilidad que lo decidamos nosotros, entonces decimos a los demás, pero omitimos a miembros que son inconstantes y que no están ofrendando. Ahora acá se necesita un presbiterio, a ver, Esto que acabo de decir, el grupo de responsables cargando la iglesia. Y el decir cargar la iglesia es su asistencia constante, su ofrenda, y llevar una responsabilidad específica dentro de la iglesia, que la estén cargando. Porque dar el voto al que va de vez en vez y que ni sabe qué está pasando ni para dónde estamos yendo. A mano alzada. Exacto. Y tú lo viviste en la Primera de México, yo lo viví en Estrella de Belén, en todos lados. Por eso, poner candados. Eso es la iglesia autónoma, muchachos. Pero ¿saben qué? Suena arbitrario, pero me pasó con varios que les pasé el anuario. No fueron pocos. Al darles el anuario, ya lo checaste, ya lo lees, sí, dame tu opinión, dame tus observaciones, dame tus recomendaciones. Todo está perfecto. No, pues, te lo di para que les cargues. No, yo estoy con ustedes. Todo está perfecto, así déjalo. Entonces, vienes, ofrendas, ok, te consideramos para una decisión que nos rebase este grupo. Pero entonces, como todo está perfecto, este grupo lleva la responsabilidad. Es lo más saludable. Yo no he encontrado a lo largo de tantos años de pastorado, porque miren mi ancianidad, algo más sano para cuidar a la congregación, ¿eh? Porque la gente que asiste, que ofrenda y que lleva una responsabilidad es la menos brillante porque está ocupada. Es la que más se preocupa porque todo preserve. Es la que más apoya porque está invirtiendo la piel. Cuida la obra, cuida la iglesia. No ve su interés personal, ve el interés del sujeto colectivo. De donde el otro ve los intereses personales. Y tiene mayor capacidad de reconciliación, porque está en el mismo equipo. Es como en un equipo deportivo, cuando estás jugando con un equipo. Si hay roces, oye, no cachaste el balón, oye, tú debiste haber corrido así. Si hay eso en un equipo, pero al final llevan la camiseta y ven que gana el equipo. O sea, van a hacer todo porque gane el equipo. Es esto igual. Entonces, la autonomía de la iglesia local encumbra al responsable, pero a la vez debe motivar a otros a tal responsabilidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros en este manual de organización que les voy a dar? El colaborador titular tiene la libertad para escoger colaboradores asistentes. Y un colaborador asistente puede ser miembro de la iglesia o no. Ya dependerá de la capacidad del colaborador titular de decir,
Yo quiero jalarme a fulano, está viniendo, le veo madera, me lo jalo. No es miembro para hacerlo miembro, ¿verdad? O ya es miembro para hacerlo más responsable. Y esa es la cadenita de influencia que puede funcionar para elevar el nivel de responsabilidad de la membresía. O mejor dicho, de la asistencia a la vida de la iglesia, porque hasta gente que no es miembro puede involucrar al colaborador titular, pero el responsable es el colaborador titular. Yo con el que me voy a entender es con el colaborador titular, no con los asistentes. El titular con los asistentes. A menos que se le atore algo y me diga, oye, necesito que me ayudes con mi asistente, encantado. Pero es teje y maneje del titular. Por ejemplo, Nelly es titular de redes sociales. Ella a quién mete, ella sabe. Hay algo raro con alguno de ellos, me involucra, voy. No me quiere involucrar, lo resuelve ella, lo resuelve ella. Ella hace su programa, ella dice, así vamos a manejar, así viene el taller de manejo de internet, así vamos a hacer esto, la promoción, la. Ella sabe, yo la apoyo. Y en nuestra toma de decisión de grupo de colaboradores responsables, ahí estamos y decidimos por el cuerpo. Y no nos tiene que decir ninguna otra iglesia qué hacer y cómo. Punto. Eso es el baluarte denominacional pervertido hoy día en nuestra denominación. Porque hay un cacicazgo. Lamentablemente lo tengo que mencionar. A nivel convención nacional como que no quieren que se vea tanto, pero lo hay. Es como una KGB, así medio, que no se ve, la CIA, ¿no? Como que no nos queremos ver, pero ahí estamos, ¿no? Pero a nivel regional es mucho más fuerte. A nivel regional he estado en muchas reuniones, últimamente no, quién sabe por qué, bueno, ustedes sí saben por qué. En esas reuniones, alguna vez se dijo en la Santa Cena del Señor, ya empezamos mal, ¿no? En la Santa Cena del Señor, nadie debe dar galletitas con levadura, porque no tenía levadura el pan que se toma allí. Y luego el brinco, espera. El pan ácimo, el pan sin levadura, es la Pascua, viejo. Y no olviden que Jesús tergiversa la Pascua. Además, en la Pascua no se comía nomás el pan sin levadura. Era una serie de comidas a lo largo de toda la Santa Velada. Además, la Cena del Señor ni es santa, es un procedimiento. Bueno, es santa porque le pertenece a Dios, pero no es santa en el sentido místico de que hay transubstanciación, porque es una comida. Y esa comida ejemplifica que la gente se puede llevar dentro de la iglesia porque lo hacen en memoria del Señor. Y con una comida mostramos eso, pues debería, porque es donde más todos nos vemos, que luego no quiero llevar la comida, que luego no la comparto, que no me quiero quedar, que yo no me llevo con él. El asunto es, comemos juntos porque el festejado es Cristo. Y es una expresión de cómo nos llevamos en la iglesia y cómo cedemos y le damos lugar a los demás, porque nos quitamos el egoísmo de querer comer primero que los demás, porque eso sucede normalmente. Pongan platos en una reunión donde hay muchos y bueno, pues, ¿por qué como tan rápido? En el americano nos ponían de comer en los entrenos y todos llegábamos y nos arrebatamos. Por eso diría Pablo, eso no es comer la cena del Señor, ¿verdad? Te arrebatas y te empujas. Entonces muchachos, igual en otra de la regional se nos dijo, en la nacional se dijo en los 80s, alguien se para y dice, todas las iglesias bautistas de México tenemos que tener el mismo programa de culto, tenemos que tener la misma nomenclatura de liderazgo, tenemos que tener la misma manera, el mismo horario de nuestros cultos, los mismos días, así. Y se paran las dos personas que mencioné la vez pasada, que de chiripa estaban, porque eran apestadillos ahí en las reuniones, no los querían. Y dicen, no, espérense, como denominación, eso es darnos un balazo en el pie. No podemos ser calca las iglesias unas de otras. Y pararon eso, pero todo es lo que les digo, salen de ver uno o dos ahí, pero sí van a ir por ahí. Y en esta regional que les menciono, sí se dijo también lo mismo. Vamos a ser igualitos todos, como los niños en el kinder, hasta con el mismo moño y el letrerito y así. Así vamos a estar. Igual se brincó por ahí, no, espérense. El privilegio de la denominación es la autonomía de la iglesia local.
No me puede decir nadie cómo nos movemos de otras congregaciones o dar línea, cómo hacer mis cultos, cómo manejar mis principios bautistas, miren, miren qué ironía. En Veracruz no debe de pasar, pero sucede. Las primeras, siempre como que son las iglesias más acá, ¿no? Pues sí, porque fueron las primeras en esa región, por eso se llaman primeras, pero no quiere decir que sean primeras en todo. Algunas primeras realmente son muy últimas, pero bueno. Había competencia con el puerto. El puerto no pudo ser capital porque por ley los puertos no son capitales, entonces lo dan a Jalapa. Pero Veracruz es mucho más fuerte que Jalapa. Jalapa es burocrática, no hay industria estudiantil, y el puerto pues es industrial y turístico, entonces mucho más fuerte, ¿no? Entonces había rivalidad entre la iglesia primera de Veracruz y la primera de Jalapa. Entonces, llego a la primera de Jalapa y hay una convención regional en la primera de Jalapa, que somos los anfitriones, recibimos a todos, y llegan los de la primera de Veracruz, ¿no? Acá, pues sí, está bien. Entonces yo estoy con mis squinkles, bueno, yo en ese entonces tenía 29 años, llego con los chamacos que hasta eran de mi edad, solteros longevos, se casaban a los 30 y feria, 32, 33, porque me gusta, terminaban la escuela, se establecían y ya se casaban. No que en Zacapu se casan de 15 años, de 13, de 14. De 13, de 12. Los Se casan. lo llevan. No, un cambio pero brutal, ¿no? Ahora, A mí me dejó un shock. me llegan mis chamacos así como ustedes, ¿no? ¿Qué le pasa? Así como el nerd y esos, ¿no? ¿Qué le pasa? Ahora ya viejo, ahora imagínense, después con más razón. Llega el pastor de la primera de Veracruz y me dice, ven, me llama así, ¿no? ¿En secreto? Sí, así al oscurito, me va a dar un beso, pensé, pues no es público, ¿qué prejuicio tiene, no? Pues Diego, estás haciendo muy mal, hermano consiervo. ¿Qué dice mal? No permitas que tus jóvenes te tuteen, ni que te lleves así con ellos. Estás haciendo muy mal, los pastores no hacen eso. Pero así, y mira, hermano, te agradezco tu observación, qué bueno tu cariño por mí, que llegas y me dices eso, pero yo me manejo a mi manera, muchas veces. Pero no hacemos así en las iglesias bautistas. Mira, no lo harás tú y las iglesias que conoces. Yo soy diferente. Así, pero en bonito, no completo. ¿Y saben cuál fue la ironía? Este brother celoso así, ya estando yo en Zacapu, me llega porque pues ya ven, ahí los chismes es lo primero que llega. Por eso si Jesús no hubiera resucitado, ¿quién lo hubiera sabido primero? Pues la iglesia. Se robaron el cuerpo, lo escondieron. Los primeros. Bueno, que me llega. El brother cayó en pecado de adulterio, dejó a la esposa por otro, entonces te quedas. A ver. ¿Qué es más delicado? ¿Qué es más fuerte? La doctrina enlatada, el fundamentalismo, las reglas, la copia, la inercia, el clon de las iglesias, o una vida auténtica en el Señor, que la expresas como Dios te da a entender, ¿no? Entonces ahí es esa pequeña gran diferencia sobre esto de la autonomía de la iglesia local, ¿no? A mí se me viene a la bocota hoy día en Linaje Escogido decir, ahora sí que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia bautista fulana y caminamos, nos movemos, somos, hacemos, nos reunimos, pensamos, nos relacionamos, jugamos, somos serios en esto, somos juguetones en esto, nos llevamos así, nos queremos. Y para mí lo muy importante es que la iglesia sea un muégano, que no haya los jóvenes por allá, o no te juntes tú acá porque eres joven y somos viejos, o los niños por allá y así, así. No, la iglesia tiene que ser un muégano, tiene que ser una familiota, de donde, no, es que es el hermano fulano mengano, es que es el abogado, es que es el bueno, ya hay profesiones, no quiero mencionarlas porque no me estoy aludiendo a nadie en particular, pero es que es el hermano Sutano, es que es don fulano. No, mira, es con los apodos cariños, ¿no? Es Checo, es Charlie, espera es de lenta, no, espera, y así, tiene que ser como la familia y como se hablan en la familia, rico, bonito, así. Porque sí saca de onda eso de que hasta, no, hermanita,
Ay, sí, hermanita. Ay, a mí me pone de nervios. Les digo, no me digan hermanita, díganme por mi nombre. No en nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia. Y sí, platicando con mi hermano esta Navidad, le dije, en nuestra iglesia no nos decimos hermanos. ¿Por qué? Porque yo no me acerco contigo y te digo, hermano Arturo, ¿cómo has estado? Esto o aquello. Yo te digo, ¿qué Arturo, cómo estás? Bueno, es igual en la hermandad de la iglesia. Ah, pero yo sí. Es que Duro dice, a mí me gustan cosas fundamentalistas. Y al final está bien, en su sacerdocio, él se puede manejar como quiera y en su libertad de conciencia, ¿verdad? Es que fíjate que tuve un jefe que decía, señor Carrillo, señor fulano, señor acá, oye, ¿por qué no le quitan lo de señor? Ah, porque es que quiero que todos cuando se dirigen a mí me digan señor. Sí, también hay de eso, por supuesto. Y si lo hubiera, en su libertad de conciencia y en su sacerdocio, muy respetable. A mí, eso nos pasó en Zacapu con alguien es que llega una sobrina y nos dice, es que a mi tía no le gusta que le llames por su nombre. Ah, ok. Entonces me acerqué con la tía. Estaba medio sorda, entonces le grité, oye, te voy a decir así porque no te gusta que... No, ¿quién te dijo? A mí llámame por mi nombre. Ahí está pues. Entonces, aquí no fue directamente, pero fue un intermediario que a él o a ella no le gustaba que me dirigiera la tía por su nombre. No se los he enseñado. Tengo por ahí unas fotos. Digo, no se tiene que hacer en todos los casos, ni estoy diciendo que se haga así. Ya tú cuando tienes tu koinonía con tu gente, ya te manejas, ¿no? Pero tengo una foto con la dama que falleció hace un año, esta ancianita que me voy de Zacapu y le digo, mira, algo que me gusta de esto es que no te voy a ver morir. Así. Y llega aquí y fallece acá y me hablan, ve a verla. Y no, que no. Y ahí voy y me toca. Dije, te quería un montón y me toca despedirte. A ella, en una comida, estoy sentado atrás, sale en la foto con sus cuernotes. Me dan la foto después, mira cómo saliste. Ay, Sergio, y empieza porque así nos llevábamos, ¿no? En los servicios me la vacilaba. Decía, ya ven esas películas violentas de chachanácer, de sangre, de metralletas, como las que me pasas, Estelita, para que yo vea. Una dama toda ancianita que va a andar viendo esas porquerías, ¿verdad? Pero se reía y todo. Es eso a lo que me refiero, ¿no? Debe haber una paternidad, maternidad, hermandad, como en tu casa, que se sienta la gente tan cómoda y tú que se manifieste de esa manera, ¿verdad? Y el formalismo, sin querer, es un antídoto, más bien es un veneno contra esto. No te da lo otro. A mí me llama la atención que gente que se jura amor eterno en las congregaciones, pero tienen ese distanciamiento, su relación es frágil y tiene rupturas en algunos momentos, ¿no? Y la otra, aunque sí hay roces y hay tensión y a veces se pone uno así trompudo como en la casa, la restauración es más rápida, es efectiva, la sanidad es más rica, pues. Bueno, autonomía de la iglesia. La iglesia se maneja a su gusto y a su maduración, a su crecimiento, porque igual tiene que llevar procesos para ir llevando hacia dónde. Pero no tenemos una jerarquía denominacional, aunque la convención regional insista y la nacional también. Pues así como que no, pero como que la quiera manejar, pero igual también. ¿Ok? Ok. Entonces, aunque hay un bien como esto de maneja a su gusto, o si el líder se va por las ajenas, ¿cómo se va a llevar? ¿Por qué? Sí. ¿Se van por qué? Mira, tiene razón tú. No si la iglesia se maneja a su gusto y el liderazgo es no muy bueno, no muy sano, tergiversa la congregación. Sí. Es cierto, es muy cierto. Por eso, el ideal en esto es un liderazgo saludable. Que luego tampoco es tan fácil de encontrar. Ahí es donde, pues sí, mucho que hacer de pastor para ahora, que haya esas simplemente remato con lo que también dije, ¿verdad? En un principio se tiene que llevar como a los niños, el ya hice, con supervisión. Y ya lo ves que ya se puede asear solo, hazlo tú solo. Igual con el liderazgo.
¿Qué nos pasaba en el seminario? ¿Cómo llegaban los pastores? Es que yo ya soy pastor acá, soy pastor allá, soy pastor de la primera, y llegaban en un nivel que realmente decíamos, serás, o sea, nunca vamos a atacar su devoción, su amor a Dios, su servicio, que dejaban la piel, pero sí sus contenidos. Claro. Y ahí teníamos que hacer un montón de malabares para tratar de echarles la mano, ¿no? E igualmente te retroalimentas, porque igualmente uno busca también una retroalimentación, porque nadie puede decir, no, yo ya llegué, soy Juan Camané, ¿no? Nadie. Tenemos una interdependencia como los dones espirituales entre unos y otros. Ninguno se edifica a sí mismo. Ahora, en lo que acabas de decir, Turo, aquí también es la cuestión de la influencia, Turo, en mi humilde opinión. Por ejemplo, aún dentro del mismo liderazgo que vemos que alguno cojea poquito, entonces la influencia del más comprometido, vamos a decir así, puede ayudar al que viene detrás, porque ¿cómo lo manifestaría? Con comentarios, con quejas, con que no le parece esto, no le parece aquello. Entonces, la influencia del que está yendo a la sobre la visión, pues, que hay, puede auxiliar al otro. Claro, y también, como dices, lo propositivo. Normalmente en las congregaciones llevan esa tendencia, pero mal enseñados, una influencia muy, muy dañina, pero lo saludable en una congregación es siempre manejar lo propositivo. No te fijes, no pasó nada, se corrige, no le des más importancia, aquí hacemos enmienda, ¿ok? Bueno, oramos. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarte más y ayudar a otros a que te amen más. Y que tengamos mucha paz en nuestras casas y corazones y de los que amamos. Gracias, en el nombre. Amén.